por esperar este tiempo para recibir la instrucción y la dirección de la palabra del Señor, iniciando un año, iniciando nuevos tiempos, nuevos momentos. Qué maravilloso es pensar o tomar la iniciativa de comenzar un nuevo proceso, un nuevo tiempo. Sabemos que es importante dejar el pasado, dice la palabra del Señor, que las cosas viejas pasaron. Ciertamente lo que pasó no podemos resolver nada o hacer nada con eso. Entonces, ¿por qué no proyectarnos siempre con el presente y con el futuro, en el cual podemos modelar no solamente el reino de Dios, sino el ser de bendición en todo lugar? Siempre me ha impactado los hombres que han decidido, por decirlo de esa manera, dejarlo todo por hacer la voluntad del Señor. Dejarlo todo por ir y hacer discípulos. Dejarlo todo por ser de bendición, ser luz y sal. Dejarlo todo por modelar el reino de Dios. No como una religión, sino como un estilo, por decirlo, por un estilo de vida. De una manera diferente. Entonces vuelvo a ese punto. Tomarnos siempre la consigna de dejar el pasado y comenzar un nuevo proceso, un nuevo tiempo. Sobre todo para glorificar el nombre del Señor. Lo decía nuevamente, me sorprende siempre en ese momento cuando fueron llamados por el Señor para cumplir con sus propósitos y en ningún momento dudaron. Me ha impactado siempre el mayor ejemplo que tengo de la palabra del Señor para mí en lo personal, el ejemplo de Abraham. El padre le dice: deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Mira, es dejar la comodidad, dejar todos los procesos para ir y hacer la voluntad del Padre. Eso es maravilloso para mí. Pero sabemos que también la palabra del Señor nos modela y nos instruye acerca de aquellos que en su momento también decidieron dejarlo todo. Mateo capítulo 4, versículo 18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Es impactante porque, sabes, estaban en su negocio, estaban en su empresa, por decirlo de esta manera, con el cual suplían todas sus necesidades, comenzando por las necesidades físicas. Sin embargo, mira esto, dice la palabra del Señor que estaba Pedro y Andrés su hermano, echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Nuevamente estaban haciendo las tareas del día a día. Sin embargo, Jesús les dice: síganme y les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No había cuestionamiento. Mira esto. Era sencillamente obedecer a la voz de Dios. ¿Cuán necesario es en este tiempo y en todo tiempo? Realmente escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Sin cuestionamientos, sin justificaciones. Mira, es impactante porque lo dice de esta manera: al instante. No tomaron una alternativa o en su momento opiniones. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? Sino ciertamente estos hombres, Pedro y Andrés, para comenzar, le siguieron. Dice el versículo 21, Mateo 4:21, pasando de ahí, vio a dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué necesita el ser humano para entender el llamado de Dios, para escuchar la voz de Dios? Porque al instante, como dice la palabra, al instante al escuchar la voz de Jesús, diciéndoles que le siguieran, sin cuestionar, sin argumentar, le siguieron. Mira qué maravilloso es poder llegar a ese punto. Dejarlo todo, yo lo digo de esa manera, dejarlo todo por seguir y hacer la voluntad de Dios. Porque mira, no hay nada en esa tierra que se le compare a la plenitud de hacer siempre la voluntad del Señor. Entonces, otro de los ejemplos, Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví,
sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Un cobrador de impuestos, realizando su trabajo. Mira qué maravilloso. Un cobrador de impuestos sentado haciendo su trabajo. Y Jesús le dice también, le hace la misma exhortación, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Mira qué maravilloso es poder entender que no hay nada mejor que seguir la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando nos llama, cuando nos pide seguirle y hacer su voluntad. Y en este caso, un cobrador de impuestos, un publicano, es llamado por Jesús y sin cuestionar nuevamente, sin argumentar o sin una segunda opinión, va y le sigue. Mira qué maravilloso. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me imagino ese momento maravilloso por el que está pasando Leví. Porque mira, dice, luego de que haberle dejado todo, dejar su trabajo, de dejarlo por seguir a Jesús, le hace un banquete a Jesús. Mira, festeja su llamado. Oh, qué maravilloso sería, o debe de ser en su momento, el agradecer cada día porque Él nos llama con un propósito. No de ser religiosos ni místicos, mira esto, sino sencillamente de ser seguidores para aprender, para ser instruidos, ser discipulados y hacer lo que nos corresponde. Porque siempre digo, y esa es la convicción también, que tenemos un propósito en esta tierra. No estamos por casualidad. Y tenemos propósitos sobre todas las cosas para el reino de Dios. Entonces, Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Impresionante el hecho de entender que fueron precisamente pecadores los que siguieron a Jesús y fueron el medio para rescatar a los pecadores, a los demás pecadores. Mira lo que hacen entonces los escribas y los fariseos. Sí, empiezan siempre a marcar esa diferencia entre pecadores. Y le dice, ¿por qué beben con publicanos y pecadores? ¿Sabes a qué vino Jesús? Es maravilloso el hecho de saber que hay igual. Yo lo pienso de esta manera. Me hice cristiano para ser un medio para llevar a las almas a Cristo, para que le reciban como Señor y Salvador. Y lo dice de esta manera. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sabes cuántos enfermos hay allá afuera? ¿Cuántos hay con necesidad, con conflictos y temores, pasando problemas tan difíciles y que necesitan a los hijos de Dios? Para que les modelen el reino de Dios, para que les modelen el amor de Dios y les guíen para ser rescatados de las maldiciones y del pecado. Hay necesidad realmente, lo estamos haciendo, lo hacemos nosotros. Otro de los ejemplos también impactante, mira esto, Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Recordemos, ha pasado el tiempo, Pedro le niega. Cuando Jesús resucita, va y les busca y tiene este encuentro con Pedro. Y lo primero que le pregunta, ¿me amas más que estos? Mira, el amor tiene, por decirlo de esta manera, formas de demostrarlo. Y uno de ellos es lo que pasa con Pedro. La pregunta que Jesús le hace, ¿me amas más que a estos? Realmente podríamos decirle, Señor, yo te amo más que a estos, o más que estos, más que los demás. ¿Qué hacemos realmente por demostrar ese amor de Dios o el amor a Dios? ¿Por qué le hace la pregunta nuevamente? ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué maravilloso es saber que realmente amamos a Dios porque dejamos el pasado, dejamos la comodidad, dejamos en su momento aquello que nos parecía lo máximo para hacer la voluntad del Señor y entender que realmente es lo mejor que se puede hacer. Y estas 3 veces que le pregunta, mira esto, le dice, si me amas, estás actuando de esta manera, tienes actitudes que modelan ese amor hacia mí. Lo primero le dice, apacienta mis corderos. Lo segundo, pastorea mis ovejas. Y lo tercero, apacienta mis ovejas. Entonces, vale la pena en su momento tomarnos ese tiempo para meditar si realmente hemos dejado el pasado, lleno de conflictos, lleno de temores, de pecados, maldiciones y más, por hacer la voluntad del Señor. Estamos en tiempos cruciales, realmente lo digo todo el tiempo, en que necesitamos realmente modelar el reino del Señor porque hay una necesidad. Allá afuera hay tanta necesidad de conocer el verdadero amor de Dios. Lo digo, religiosos, religiones hay miles, pero realmente cuántas de esas, ninguna de esas puedo decirlo, modela realmente el amor de Dios más que aquellos que compartimos y conocemos la verdad de Cristo y el amor de Dios, de Jehová, el único Dios. Entonces le dice la consigna, si realmente me amas, trabaja, apoya, respalda la misión, respalda el proceso, sé de bendición, sé esa guía y esa luz en todo lugar. Entonces, la tercera vez, como dice la palabra del Señor que se lo pregunta, Pedro se entristece, que le diga por la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora escucha esto. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando teníamos, por decirlo de esta manera, nuestras propias ideas y decisiones con respecto aún el del cristianismo, hacíamos las cosas a nuestra voluntad, de la manera en que pensábamos, imaginábamos o creíamos, inclusive anteponiendo nuestros pensamientos personales antes de. Pero va a llegar ese momento, mira cómo se lo dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Qué maravilloso es dejarlo todo por seguirle y hacer la voluntad de Dios. Comodidades en su momento, ventajas entre comillas por hacer la voluntad del Señor. Pero te digo, todo vale la pena. Entonces, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cómo hemos caminado hasta hoy? Esa es la pregunta. ¿Cómo hemos caminado hasta hoy? De acuerdo a la palabra del Señor. ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos siendo luz y sal en todo momento? ¿Estamos yendo a ser discípulos a todas las naciones? ¿Estamos realmente siendo luz y sal para bendecir, para guiar? ¿Sabes? Hay tanta necesidad allá afuera, hay tanta confusión. Aún la religiosidad ha creado tanta división para comenzar entre las personas. La religiosidad ha creado división. Yo lo digo siempre, no tengo una religión, tengo una relación con Dios que ha cambiado mi vida. Y por lo mismo necesitamos entonces, mira esto, saber que necesitamos madurar a tal punto de decir muy bien, sí, esto era lo que yo quería hacer, pero ahora estoy haciendo la voluntad del Señor. Sí, esta era mi manera de vivir, pero ahora vivo de acuerdo a la voluntad del Señor para hacer de bendición. Mira qué maravilloso es. Entonces, otro de los hermanos que nos ha dado su enseñanza a través de la palabra del Señor, lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 1. Mira lo que nos dice. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Mira qué impresionante. Lo primero,
Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Guardémonos realmente de todo aquello que está torcido, de todo aquello que, mira esto, que literalmente es una blasfemia a la palabra del Señor, porque se hace lo que el hombre quiere, disfrazado de religiosidad. Se llevan los propósitos, las intenciones y las actitudes de las personas más que de Dios. Entonces guardarnos, dice entonces, de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque dice nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aleluya. No es por lo mucho que sabemos, no por lo mucho que hacemos. Dice también la palabra del Señor que no es por obras. No es por lo tanto que hacemos o sabemos, sino es por su misericordia que hemos llegado hasta donde estamos. Y seguimos caminando y avanzando. Entonces, los que en verdad, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, mira lo que dice Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira esto, mira todo el currículo de Saulo. Qué interesante. Dice para comenzar, circuncidado al 8º día. Había cumplido con la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, pues es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué maravilloso es llegar a entender estos puntos. Que no hay nada a nivel personal que realmente valga la pena para estar, sí, siendo parte del cuerpo de Cristo, de los hijos de Dios, de aquellos que aman servir y por supuesto que en su momento recibirán la recompensa por lo que han sembrado, por lo que hacen todos los días. Y por eso lo dice de esta manera. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Realmente qué cosas hemos dejado por servirle al Señor? Por hacer su voluntad, por ser siempre ese medio para que el nombre de Jehová sea glorificado. ¿Qué tanto hemos dejado? Porque lo dice de esta manera, mira, me parece interesante. Cuantas cosas eran para mí ganancia, era lo más importante. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, no valen. Y mira, qué entendible es llegar a ese punto. El saber que realmente no son tan importantes como se pensaban, sino que realmente eran parte de, pero no pueden compararse con realmente el desarrollo y el amor de Dios hacia nosotros o en nosotros. Pérdidas. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira esto. Todas las cosas que he perdido, por decirlo de esta manera, no se comparan a lo que cada día experimento de Jesús en mi vida. Su amor, su misericordia, su guianza, el ser llevado para ir y hacer discípulos, para modelar el reino de Dios, para amar y para ser de bendición, ¿sabes? No se compara. Y lo dice de esta manera. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mira, lo considero ciertamente. Cuando se hace por amor no es pérdida, es inversión. Pensamiento personal. Porque realmente, mira, ¿cuántos hemos dejado? Profesiones, su momento, tareas, pensamientos, sueños y anhelos, por empezar a vivir en la voluntad del Señor y cumplir con sus propósitos. Y qué maravilloso es la plenitud. Ciertamente es incomparable. Puedes vivir con el rostro en alto, viendo a los ojos en todo momento, sin nada que ocultar, sin nada de temores, porque todo está frente a la presencia del Señor y todo lo que haces lo haces para Él. Entonces, mira lo maravilloso nuevamente. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura
para ganar a Cristo. ¿Sabes? Nada se compara. Esto es testimonio personal. Nada se compara a vivir en la plenitud del Padre, gozándose cada día en sus nuevas misericordias, buscando cada día el reino de Dios y su justicia, sabido que las demás cosas vendrán por añadidura. Sabidos que nuestro propósito en esta tierra es ser de bendición, ser luz y sal en todo momento. Entonces, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mira qué maravilloso. Ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. Siendo realmente un verdadero cristiano que modela el amor de Dios, que modela el amor de Cristo en todo momento y en todo lugar. Entonces, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, la muerte de Jesús. Una muerte con un propósito, una muerte con un propósito y una razón. Y mira cómo lo explica Pablo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que no importa lo que pase, estamos tomados de su mano, haciendo su voluntad, guiando a las almas al conocimiento de la presencia del Señor. Y qué maravilloso es llegar realmente a ser cristiano, por decirlo de esta manera. A entender que no es solamente una nominación, un enunciado el ser cristianos, sino es una manera de vivir. Yo digo, el ser cristiano no es dejar la religión, sino dejar la vida pasada para empezar una nueva vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, versículo 11, estamos en Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto. Mira, esto vale la pena subrayarlo. Cada día aprendemos. Mira, vamos a pasar por esta tierra y jamás vamos a dejar de aprender. Sobre todo de lo correcto que es la palabra del Señor y su presencia, de ser guiados, de ser dirigidos a hacer su voluntad. Me maravillo en esto y me ilusiona realmente el hecho de saber que cada día aprendemos más acerca de su palabra para imitar o emular el testimonio de Jesús en esta tierra, su amor, su misericordia, su pasión. Entonces, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Valía la pena, en verdad, en su momento. Nos será revelado cuál fue la razón por la cual Dios nos llamó a través de Jesucristo. Por cual, habiendo pasado tantos conflictos y momentos tan difíciles, fuimos rescatados de la maldición y del pecado para ser hijos de Dios, para ser siervos de Dios y servidores. Mira, qué maravilloso es pensar en esto. Entonces, y lo dice de esta manera, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, no es que ya lo haya alcanzado, pero cada día me propongo seguir caminando en su voluntad para encontrar el propósito de mi vida. Mira qué maravilloso. Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Qué maravilloso llegar al entendimiento nuevamente. De lo que nos dice la palabra. Qué maravilloso llegar a ese entendimiento. Las cosas viejas pasaron. Sí era, sí actuaba, sí hacía. Era una vergüenza en su momento, hablando personalmente. Era todo un caso, una pérdida. Pero eso ya quedó atrás. ¿Y sabes por qué quedó atrás? Porque decidí realmente apegarme a su voluntad, el ser guiado, el escuchar cada día su palabra para recibir la dirección de lo que debo de hacer todos los días, sobre todas las cosas, no pensando en mí, sino pensando en ser un medio para bendición. Esto es maravilloso.
Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pasado es pasado, y extendiendo a lo que está delante sus promesas, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la exhortación en sí? Sentir la necesidad de buscar cada día el reino de Dios y su justicia para hacer de acuerdo a su voluntad, para cumplir con sus propósitos, porque entonces no habrá pérdida. Al contrario, cada día seremos edificados, bendecidos y prosperados, porque amamos la obra, amamos hacer la voluntad del Señor. Y mira lo que nos dice. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Gracias al Señor en verdad por lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Nos falta mucho todavía, pero ciertamente no estamos donde comenzamos. Con las dudas, con los temores, sin saber qué hacer, hemos ido avanzando cada día buscando la perfección en la presencia del Señor. Sobre todas las cosas, pensando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, no para nosotros, no para agradarnos, no para conseguir, sino para ser realmente un medio que Dios usa para que su nombre sea glorificado. Entonces, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en ustedes. Aleluya. Imítenme, dice Pablo, porque yo imito a Cristo. Hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hizo. ¿Sería esta una exhortación de parte nuestra? Hagan lo que yo hago. Porque recordemos que también el Padre decía, Jesús lo decía, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Qué maravilloso estar en comunión o en común acuerdo nuestras acciones con nuestros pensamientos y nuestro testimonio. Que tal cual son nuestros pensamientos en la palabra del Señor y nos guía cada día a hacer su voluntad. Mira qué atrevido en su momento, porque lo dice. Hermanos, imítenme a mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Sabes, dice también la palabra que estamos bajo la vista de un gran número de testigos. La vista de todos está puesta sobre nosotros, sobre todo al decirnos cristianos. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Realmente estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Realmente estamos siendo de bendición en todo lugar donde estamos? No importa lo que pase. ¿Sabes? Me impacta también la actitud de Jesús, la convicción de Jesús por hacer la voluntad del Señor. Y algo que es impactante, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes? El mismo Jesús lo decía. La presencia de Dios, de Jehová, está sobre mí porque tengo un propósito. Qué maravilloso es entenderlo de esta manera. Todos los cristianos, nacidos de nuevo, que cada día buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, podemos confesar y decir que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, está en nosotros para cumplir con un propósito, ser de bendición. Y es inminente, en verdad, cuando las puertas se abren. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias para los que están en necesidad. Respuestas satisfactorias para aquellos que cada día buscan tener un encuentro con el que todo lo puede. Salir de los conflictos, de los temores, de las confusiones. Solamente Jesús. Solamente Jesús es el medio. Y mira cómo lo dice de esta manera. A mí me parece impactante. Nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabes que realmente esto no ha cambiado? ¿Sabes que realmente esto no debe de cambiar en nosotros como cristianos? Nuestro propósito entendible, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera? Personas que han sufrido malos tratos,
decepciones, confusiones, persecuciones, maldiciones y más, que buscan el encontrar ese consuelo y ese respaldo. Qué maravilloso es saber, en verdad, y le damos gracias al Señor por ese remanente, le digo yo, por ese grupo de siervos y siervas del Señor que Dios ha puesto y que saben nuevamente que el Espíritu del Señor está sobre ellos porque los ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Una palabra de aliento, ese ánimo, la palabra del Señor, la exhortación, el orar y el interceder por ellos. ¿Sabes cuánto bien hace? De enviarlo a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos en su momento se dan por vencidos porque piensan que nunca van a salir de los conflictos, de los temores, de los problemas? Pero he aquí los siervos del Señor que les dice todo es posible para el que cree. Si decides cambiar tu manera de pensar y cambiar tu manera de vivir, Dios va a guiarte a nuevas sendas, a nuevos tiempos, para que empieces a vivir la verdadera vida que Dios preparó para ti en esta tierra. Me gozo siempre cuando pienso que no estamos en esta tierra por casualidad. No somos un accidente. Tenemos un propósito, sobre todo, de que el nombre de Jehová sea glorificado y que nosotros tengamos esa satisfacción, por decirlo de esta manera, de vivir en la plenitud de ser de bendición. A poner en libertad a los oprimidos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Mira esto. A predicar el año agradable del Señor. Sabes, Dios está en este tiempo tan cercano a nosotros, tan cercano a donde está la necesidad, para guiarnos al arrepentimiento, a recibir a Jesús como Señor y Salvador y empezar a vivir una vida en plenitud acá en esta tierra. Entonces, libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos por el diablo en este tiempo? Por sus mentiras, tradiciones, costumbres, religiosidad, engaños y más. Porque es un engaño nada más. No se consigue, lo digo de esta manera, a través de la religiosidad, la idolatría, la brujería, las desviaciones, el pecado y las maldiciones. No se consigue realmente una paz, un gozo, una verdadera libertad o la satisfacción de hacer lo correcto. Hay tanto disfrazado, pero al final deja vergüenza, soledad y angustia. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y mira esta exhortación de Jesús, maravillosa. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Nunca se nos olvide que los planes del diablo nunca van a cambiar. Su propósito es robar, matar y destruir. Y da la aclaración Jesús, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino Jesús y pagó un alto precio para que realmente el ser humano, apegado a sus promesas, venga a ser hijo de Dios y empiece a vivir una verdadera vida de gozo, de paz, de amor, de libertad. Que realmente empiece a entender que su propósito en esta tierra es mucho más allá que nacer, crecer, reproducirse y morirse. Entonces, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. ¿Realmente estamos viviendo? Porque esa es la pregunta también. ¿Realmente tenemos una vida? ¿O solo es parte de la rutina, de lo que se hace todo el tiempo? El tener una vida es reconocer cada día la gran oportunidad de abrir los ojos. La gran oportunidad de ser de bendición, de disfrutar el ambiente, de disfrutar el espacio, de gozarnos en la familia y sobre todo gozarnos en su presencia. Eso realmente es tener vida. Y para que la tengan en abundancia, para que entonces nada nos haga falta. Vale la pena nuevamente recordar y fortalecer este pasaje de Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Cristo vino a dar su sangre hasta la última gota para rescatarnos de las maldiciones del pecado y del infierno y darnos la oportunidad aquí en esta tierra de comenzar a vivir la eternidad llenos de paz, llenos de gozo, de bendición, de promesas, sin conflictos. Pruebas sí las hay, procesos difíciles los hay, pero todo el tiempo salimos en victoria porque Él está con nosotros.
Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También llegar a ese entendimiento. No estamos en esta tierra para ser servidos, sino para servir. Qué maravilloso es ser ese respaldo, ese apoyo en todo momento y en todo lugar, sin esperar nada a cambio. Hacerlo porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso es, lo digo a nivel personal, de alguien que no quería vivir, de alguien que estaba en la basura. Ser un medio para que las personas se acerquen a Dios y sean rescatados del infierno y empiecen a vivir una nueva vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Mira, matrimonios fortalecidos, hijos y padres reconciliados, como dice su palabra. Oh, qué maravilloso es. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Este es un llamado en todo tiempo. El ser un medio de bendición para rescatar a las almas del pecado, de las mentiras, de los engaños y empezar a vivir una nueva vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora mira la exhortación impactante de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se necesita pecar para conocer realmente el amor de Dios? ¿El pasar por conflictos para saber que Dios está con nosotros? ¿O es nuestra fortaleza de saber que Él cumple su palabra? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible. Mira, la palabra del Señor dice que no puede una fuente dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo. El cristiano, el nacido de nuevo, realmente ha pasado de una vida de desorden, de pecado, a ser un verdadero hijo de Dios, con la plenitud de su presencia, de su gozo. Entonces, los que hemos muerto al pecado, ¿realmente hemos dejado el pecado? Las mentiras, los vicios, las maldiciones, la oposición, la rebeldía, el amor al dinero, los chismes, la lascivia, la codicia, la inmundicia, ¿realmente la hemos dejado? Las mentiras, los engaños, el resentimiento, la amargura, ¿realmente lo hemos dejado? Porque lo dice de esta manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira, Pablo lo decía, el que está en Cristo, nueva criatura es, ya no hace lo que hacía, ya no actúa como actuaba antes, sobre todo bajo la maldición del pecado y de las mentiras. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dejó de hacer lo que hacía, sobre todo bajo el fundamento o la imposición o la esclavitud del pecado. Ya lo ha dejado. Porque los que hemos muerto al pecado, si realmente ya morimos al pecado, ya podemos decir las cosas viejas pasaron. He aquí Dios hace todas las cosas nuevas cada día. Mira esto. Aleluya. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros recordamos ese momento maravilloso del bautismo en agua? Por supuesto, también el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando literalmente fuimos físicamente enterrados. Y ese cuerpo de pecado y de maldiciones quedó allí enterrado en ese lugar. Y fuimos levantados con un nuevo cuerpo, un nuevo espíritu. Recuerdo ese momento maravilloso. Al momento de salir del agua, el hecho de ver que todo era maravilloso. No había observado jamás en mi vida la creación de Dios con tal impresión, por decirlo de esta manera. Entonces,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una vida diferente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira qué maravilloso es el hecho de saber que cuando tenemos el entendimiento de que el pecado es pecado, decidimos dejarlo y apartarnos de él. Comienza un nuevo proceso de mayor bendición sobre nosotros. Porque es de esta manera. Mira qué maravilloso. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto, mira lo que dice, murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Estábamos en Romanos 6:11. Así también nosotros considérense muertos al pecado. ¿Podemos decirlo de esta manera? Sí, hay memoria en su momento de nuestras acciones de pecado. Nuestras actitudes, mentiras, engaños, vicios, desórdenes, pero ya no están en nosotros. Ya no nos gobierna el pecado, ya no nos gobiernan las mentiras, los engaños. Nos gobierna el poder de Dios y su amor y su misericordia por convicción. Entonces, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, dice, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para cumplir con su voluntad. Vivos para ser de bendición y para ser de respaldo en todo momento. Porque recordemos también que de todo lo que hagamos daremos cuentas. Y que también la palabra nos exhorta que hay tantas cosas buenas que no hemos podido hacer y que no hemos querido hacer, y nos es contada como pecado también. Entonces, considérense muertos al pecado. Consideremos realmente con la ayuda del Espíritu Santo que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que se ha quedado atrás las mentiras, los vicios, los desórdenes, la lascivia, la lujuria, la inmundicia. Ha quedado atrás porque vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Porque sabes, en estos tiempos se necesita la manifestación realmente de los hijos de Dios para respaldar, clamar e interceder por los procesos que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación. Se necesita ese respaldo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, podemos decirlo. Mis pecados, maldiciones, engaños y enredos quedaron crucificados en la cruz. Y lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué maravilloso es pensar que realmente nuestras acciones, en todo momento, cuando hablamos, cuando actuamos, nuestras acciones modelan a Cristo, modelan a un verdadero cristiano que no tiene una vida a escondidas, ni doblez de pensamientos ni de acciones, sino que todo lo que hace es transparente delante de Dios. Qué maravilloso es vivir así y pensarlo de esa manera. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne. Sí, hay conflictos, hay pruebas, hay momentos difíciles. Mira esto. Pero, dice la misma palabra, con Cristo soy más que victorioso. Lo que vivo como humano, por decirlo de esta manera, lo vivo cada día apegado a la voluntad del Señor. Por eso mismo, escudriño la Biblia para guardarla y ponerla por obra, para que cada día mis acciones revelen la presencia de Jehová, el único Dios en mí. Que sigo a Jesús en todo momento y que soy llamado cristiano, porque busco cada día vivir como Cristo lo vivió, como Cristo vivió, hacer lo que Cristo hizo y sobre todas las cosas ser de bendición en todo lugar. Entonces,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los cristianos, lo digo de esa manera, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado el pecado, las mentiras, los engaños, los desórdenes, por hacer la voluntad del Señor. Porque amamos hacer la voluntad del Señor, porque créeme, no hay nada en esta tierra que se compare a vivir la vida plenitud, la plenitud de una vida como cristiano, sin dobleces, sin mentiras, sin engaños. Te lo digo siempre, que podemos ver a las personas a los ojos sin nada que esconder, porque vivimos cada día de acuerdo a la voluntad del Señor. Lo dice entonces Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora mira este pasaje de exhortación también. Josué capítulo 24, versículo 14 en adelante. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. ¿Sabes que este es el llamado para todos los días? Servirle al Señor en verdad, de verdad. Y como lo dice, con integridad, siendo íntegro, sin nada que esconder. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, sirvan a Jehová. Dejemos ya esas tradiciones y costumbres que nos confunden tanto, que nos apartan tanto de la voluntad del Señor. Dejemos ya las mentiras, los engaños, los vicios y todo aquello de los cuales padecieron nuestros antepasados. Y lo dice: ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Versículo 15, Josué 24:15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sabes que para poder servirle realmente como hijos de Dios y como familia debemos de dejar todos los malos hábitos, las malas costumbres, los pecados encubiertos, las mentiras y los engaños. Dejarlas fuera de nuestras vidas, dejarlas fuera de nuestra familia. Porque lo dice de esta manera: decidan a quién van a servir. Yo lo digo siempre, no podemos dejar o quedarnos sin servir a nadie. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. No hay un servicio a medias, mitad a Dios y mitad al enemigo o a nadie. O le servimos a Dios al 100% o le servimos al diablo, así funciona. Y el consejo que da: escoja a quién le van a servir. Aquellos a quienes le sirvieron sus antepasados y pagaron grandes consecuencias, o a quienes se les sirve ahora a través de la religiosidad, del misticismo, las costumbres y tradiciones. ¿Realmente a quién le están sirviendo? Pero mira la definición: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el deseo realmente como cristianos: servirle al Señor con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo. Servirle con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestra descendencia, por amor, no por obligación ni por temor, por miedo. Versículo 16, estábamos en Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Que esa fuera realmente, anhelamos, que esa sea nuestra confesión. No suceda que en ningún momento dejemos de servirle a Jehová, porque sabemos las consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. No podemos, no debemos, es la expresión. No debemos vivir en este tiempo a medias como tibios, jugando a la religiosidad o a la religión.
porque las consecuencias son graves. Mira lo que nos dice. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejan a Jehová y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal, y les consumirá después que les ha hecho bien. El pueblo entonces dijo Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Realmente esa es nuestra expresión. Realmente estamos convencidos que eso es lo que queremos. A Jehová le serviremos. No solo en la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en cualquier lugar le serviremos a Jehová. Porque somos enseñados e instruidos cada día para hacer su voluntad. No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Este es el tiempo, literalmente, de quitar todo aquello que hasta el día de hoy nos sigue manteniendo en la tibieza, en la confusión, en el pecado. Quitar realmente todo aquello que sabemos que ofende el nombre del Señor. Las mentiras, los engaños, la codicia, la avaricia, la lujuria, el resentimiento, la amargura, el odio, la falta de definición como cristianos, una cosa en la iglesia y otra en la calle. Quiten ahora pues los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Ahora bien, Colosenses 3:23, mira lo que nos dice. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Recordemos que cada día nuestras acciones reflejan si realmente amamos a Dios. Sí, no solo nuestras acciones, también nuestros pensamientos. Porque como pensamos, dice la palabra que como piensa es el hombre. Entonces, todo lo que hagamos, todo el tiempo, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, no para ser reconocidos ni aplaudidos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Era un pasaje interesante, Lucas 18, del 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. No se trata solamente de cumplir, o muchas veces a medias, los mandamientos, o creer que lo sabemos y ponerlos por obra, sino realmente el hacer la voluntad del Señor y revisar en su momento a qué nos hemos apegado, a qué estamos apegados, a lo material, a lo económico, a lo mucho que sabemos, al mucho conocimiento, al ser reconocidos públicamente, a qué realmente nos hemos aferrado, porque eso es lo que necesitamos dejar, porque a la larga nos estorba. Y mira su promesa, vamos terminando, Isaías 65:23, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Mira esto, mira su promesa, si realmente decidimos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Y para eso necesitamos dejar el pasado, dejar las mentiras, los engaños, los enredos, todo lo que ofende el nombre del Señor, dejarlo y caminar hacia adelante a sus propósitos, porque entonces su promesa dice: no trabajarán en vano. Mira el trabajo, todo lo que hagamos será fructífero, todo será prosperado en lo que hagamos. Ni darán a luz para maldición. Nuestros hijos son benditos y serán benditos todo el tiempo. Y Malaquías 3:18, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, si realmente definimos hoy dejar el pasado y proyectarnos a los propósitos que Dios tiene para nosotros, abriendo nuestro entendimiento y nuestros oídos a sus propósitos,
realmente seremos un tesoro especial para Él. Él nos guardará. Y si hemos fallado y pedimos perdón de corazón, Él nos perdona y nos proyecta a ser de bendición en todo momento. Entonces, la consigna: realmente dejemos el pasado, con todas sus mentiras y sus engaños, con todas sus contrariedades, y decidamos hoy empezar a caminar plenamente en su voluntad, escuchando, guardando y poniendo por obra su palabra, porque entonces en todo lo que hagamos seremos bendecidos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, nuevamente decidimos dejar el pasado, cancelar toda maldición, todo pecado, toda mentira en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación, Señor, y prepararnos para hacer tu voluntad en todo momento. Guíanos, guárdanos, Señor, y prospera la obra de nuestras manos, porque cada día decidimos hacer la voluntad de Jesucristo, nuestro Señor, y realmente ser cristianos de bendición y para bendición, donde quiera que estemos. Todo te lo pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.